Open Call 2024. Vuélvete máster de tu futuro. Master of Finance y Master in Management. Buenas noches a todos y bienvenidos a Money and Markets. La Agenda 2030 y el intervencionismo más abyecto han destruido la industria de la Unión Europea, en particular de la eurozona, y ahora se pone sin control a destruir también la ganadería y la agricultura. Detrás de todo esto hay un objetivo constante de control y sobre todo de represión. La única manera en la que se conjuga los distintos objetivos de un poder político que lo que quiere cada vez más es introducir el intervencionismo es vía la represión y la destrucción de los sectores más independientes. Una sociedad que no tiene industria, que no tiene agricultura y que no tiene ganadería, es una sociedad masivamente dependiente y además empobrecida. La realidad de la Unión Europea es que hay que defender el proyecto europeo, pero defender el proyecto europeo no es defender todo lo que llega de Europa y mucho menos todo lo que llega cuando viene de personas que no tienen ningún contacto con la realidad y que se benefician de que la situación empeore. Porque mucha gente nos pregunta, ¿cómo puede ser que los líderes políticos de esta izquierda intervencionista que nos está asfixiando constantemente no se den cuenta de que están destruyendo la industria, la agricultura y la ganadería? Es que se dan cuenta. Que se dan cuenta perfectamente. Es que nadie quiere entender que la razón por la que un grupo de políticos tiene como objetivo que la ganadería, la agricultura y la industria empeoren es precisamente porque así se crean clientes rehenes, así se crean estados dependientes de un poder político que entonces se presentará como la solución para generar un poco de mejora en cuanto a las condiciones de suministro. Lo hemos visto con una política energética absolutamente miope y totalmente equivocada, que lo único que ha conseguido es que países como Alemania, que eran líderes mundiales en industria, pierdan su posición global. Es increíble leer en The Economist o leer en medios como Bloomberg que Alemania ha perdido su posición de liderazgo industrial por una política energética miope que ha destruido las centrales nucleares, cerrándolas, y ahora depende mucho más del carbón y continúa dependiendo del gas ruso. Es una pena absoluta, la verdad, ver que un país que hoy podría ser líder mundial en cuanto a innovación, a generación de lo que es bienes y servicios que todo el mundo demanda, la agricultura y la ganadería, respetuosos con el medio ambiente, de calidad, etcétera, como España, se encuentra en una situación en la que se han destruido más de 8.000 empresas y una destrucción de empleo absoluta. ¿Y todo con qué? Con medidas falsas que no tienen la más mínima lógica, ni medioambiental ni económica, con medidas que no tienen ningún objetivo medioambiental, sino un objetivo de control. Porque recordemos por qué se introduce todo esto. Detrás de todo esto, la última pieza de este puzzle que la gente parece no entender, está la destrucción de la demanda y el concepto del decrecimiento. La falacia impuesta por unos señores que no tienen ni idea de economía, ni idea, desde luego, de cómo funciona una industria o la ganadería o la agricultura, de unos señores que lo que han vendido al mundo son tres mentiras. Número uno, que la riqueza es una especie de tarta que se puede repartir a gusto de los burócratas. Falso, la riqueza o se destruye o se crea. Si no creamos riqueza, la estamos destruyendo. Número dos, que ellos lo que hacen es redistribuir de los ricos a los pobres. Mentira, lo que hace el socialismo es redistribuir de la clase media a los políticos.
Número 3, que la economía es un juego de suma cero, que si alguien gana es porque alguien pierde. Mentira. La economía solamente funciona y genera progreso y genera todo lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos días gracias a que la cooperación genera beneficios para todas las partes que están cooperando de manera libre. La realidad es que el intervencionismo destruye lo que finge proteger, que el intervencionismo no es la solución para la agricultura y la ganadería, que a los agricultores y a los ganaderos les han engañado con la misma mentira que les han engañado a las empresas industriales, con la idea de que no se preocupen ustedes, que les vamos a poner unas trabas absolutamente innecesarias y unos impuestos completamente confiscatorios, pero se los vamos a poner también a los otros países del mundo, por lo tanto ustedes van a sobrevivir. Ni pasa lo segundo, ni pasa lo tercero. Es completamente falso que el intervencionismo defienda a la industria, la ganadería y la agricultura de Europa. El intervencionismo lo único que quiere es destruir para presentarse como solución a los problemas que ha generado ese mismo intervencionismo. Que no os engañen. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Tenemos el S&P 500 en máximos históricos, datos preocupantes en China y vamos a hablar de mercados y de toda esta situación con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Daniel, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo. Bienvenido a tu casa. Bien, Gracias. desde la última vez que hablamos, datos preocupantes en China, ¿no? Ya hay tambores de deflación incluso, ¿no? Pero ¿cómo ves la situación tú? Porque claro, ha habido una decisión del gobierno chino de intentar sostener el mercado bursátil, pero no ha durado mucho. ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo lo sigo viendo preocupado, ¿no? Porque la deflación es un problema muy grave, sabes que destruye tanto o más que la inflación y hasta el gobierno chino pues, se preocupa también, es normal, ¿no? Desde máximos del año 2021 ha habido correcciones de un 50%, tanto en el Hansen como en el CSI 300, lo cual se han perdido 6 trillones de dólares, es decir, 6 billones de dólares. Esto es casi una tercera o una cuarta parte de toda la masa monetaria de dólares que hay. O sea, es muy preocupante, ¿no? Y todo es debido a un exceso regulatorio y una desconfianza del mercado brutal, porque no deja de ser un gobierno muy intervencionista, que tiende al comunismo y eso es, claro, eso es un grave problema. Y las medidas que se están tomando, pues el mercado tampoco las está cogiendo con especial énfasis, ¿no? Claro. Porque mucha gente establece la comparación de que se están tomando medidas parecidas a las que se tomaron en Estados Unidos para luchar contra la gran deflación, contra la crisis de crédito del año 2008, la burbuja de los subprime, pero claro, es que Estados Unidos es una economía libre. Claro. Y entonces reaccionas de manera distinta al mismo antídoto, ¿no? Y en China lo que está pasando básicamente es que han prohibido los cortos, han obligado a las empresas públicas a comprar bolsa y además están inyectando 250.000 millones de dólares, que a priori eso en Estados Unidos funcionó muy bien cuando Paul Bolson lo hizo en el año 2008, pero claro, la situación en China es completamente distinta. El mercado no quiere que tú catalices la bolsa, lo que el mercado quiere es que dejes de intervenir y que liberalices los sectores, porque es lo que el mercado te aplaude, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? El gran problema es que efectivamente la bolsa china está empíricamente barata, ha bajado mucho, el gobierno está tomando medidas, pero está tomando todas las medidas excepto la que necesita para que la gente acepte esas valoraciones, que es que deje de intervenir, deje de entrar constantemente en la actividad de las empresas y que se permita, bueno, pues que esas empresas, claro, los sustos que se han llevado durante años los inversores, primero con las tecnológicas, después con las de seguros, después, etcétera, son muy importantes. Entonces, claro, además, desde el punto de vista macro, es que pasa una cosa, o sea, la economía china al final crece un 4%, pero es que no se puede esperar que la economía china crezca más cuando el problema de la economía china viene de exceso de estímulos, ¿no? Exactamente. No, y además
Daniel, tú mismo lo has dicho, o sea, China tiene empresas de mucha calidad. Muchísima. Y que están cotizando unos múltiplos que son ridículos. Ridículos si lo vieras desde el punto de vista de la óptica del libre mercado, no desde el punto de vista del intervencionismo, porque tienes que aplicar una prima muy fuerte, es decir, cubrir ese exceso regulatorio que hay en China. Pero es que los índices en China están cotizando a 8 o 9 veces beneficios, es decir, un tercio de lo que está cotizando Estados Unidos, que cotiza 22 veces beneficios, o la India, que cotiza 22 veces beneficios, y siendo la India un país que ya está desregularizando, ¿no? Claro. Y claro, el mercado dice que el problema no es que tú vayas a rescatar las empresas, que eso es lo que vienes haciendo siempre, porque lo que nosotros queremos es que tú dejes de intervenir, y eso es lo que... por eso yo creo que China, hasta que eso no cambie, no va a estar barato, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas caídas, ¿no? Mi gran problema es ese, que por un lado el mercado parece estar exigiendo que haya un plan de estímulos que no tiene ningún sentido porque la economía está creciendo y porque además los problemas de la economía china ya vienen del exceso de planes de estímulos previo, esa enorme burbuja inmobiliaria, etcétera. Y el segundo, por supuesto, es que las empresas tienen que fortalecer su posición sin un nivel de intervención que genere esa reducción, esa compresión de múltiplos. Muy bien. Oye, y estamos máximos históricos del S&P 500, nuevo techo puesto a la bolsa, que el mercado parece tranquilo con la subida, con las bajadas de tipos, que aunque los bancos centrales estén diciendo que no los van a subir tanto. ¿Qué podemos sacar en conclusión de cómo está ahora mismo la bolsa? Porque a la vez, tú lo has comentado también, el sector value está perdiendo fuelle. El sector value perdiendo fuelle, las mineras de oro perdiendo fuelle, el S&P 500 alcanzando máximos. ¿No nos suena esa música a viene aquí deflación y problemas de nuevo? Fíjate que eso lo venía yo pensando, digo, es que esto me suena, no es un déjà vu, o sea, todo esto que estoy viviendo lo estaba viviendo yo en el año 2017, 2016, quantitative easing, el value cayendo, el growth subiendo, las empresas que estaban caras poniéndose cada vez más caras, las baratas más baratas. La historia se repite, ¿no? La historia se repite, ¿verdad? Se repite, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero hay una cuestión, y el Standard & Poor's 500, las empresas tecnológicas, hay que reconocer que los resultados empresariales del último trimestre han sido buenos. Sí. Se esperaba un 1,5% de earnings per share de incremento y se ha ido a un 6,5%. ¿Esto justifica este múltiplo? Bueno, yo tengo debates por ahí abiertos, ¿no? Yo creo que no. Y además tenemos, si cogemos, Daniel, el Standard & Poor's 400 y el 600, que el 400 siendo responsable de las small cap, el 400 es responsable de las compañías de mediana capitalización, ese cotiza plano ahora mismo. Claro. Si cogemos el 600, que es el responsable de las small caps, ese cotiza plano también. Pero si cogemos el Standard & Poor's 500 a igual ponderación y asignamos a cada compañía la misma capitalización bursátil, cotiza plano también. Claro. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues nada, que hay muy poquitas compañías siguen tirando del índice. Entonces, en el momento en el que haya pues un patinaje en los beneficios o que algo que el mercado no haya descontado, ese escenario de Alicia en el País de las Maravillas, no se dé, pues vamos a ver correcciones de un 10% probablemente. Claro, es que tal y como está conformada la bolsa y los pesos bursátiles, la bolsa no puede subir si no suben las tecnológicas. Y si caen las tecnológicas, la bolsa baja. Por lo tanto, la apuesta por esos 470 valores que no hicieron nada el año pasado, ojo, en el S&P 500, ¿no? Y que este año tampoco están haciendo nada, claro, en realidad sigue siendo una apuesta también a que los 7 magníficos sigan siendo los 7 magníficos, ¿no? Sí, o sea, sí. Es una pescadilla, digamos, que se muerde la cola, ¿no? Sí, a ver, históricamente el quality pues siempre ha tenido grandes performances, grandes retornos y siempre ha batido al benchmark, ¿no? Lo que pasa es que el quality no lo vas a encontrar barato, es muy difícil encontrarlo barato. Bueno, hemos tenido oportunidades con Meta clarísimas quizás hace 2 años, pero eso es algo que se produce cada 15 años, ¿no? Y la realidad es que yo creo que hay una parte del mercado que está concentrando demasiado los huevos en la misma cesta, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Yo creo que además está habiendo un flujo de capitales
Daniel, clarísimo, impulsado por el fear of missing out, el FOMO, Sí, el sí, miedo sí, a perderse algo. El miedo a perderse la subida, Claro, ¿verdad? porque dices, "Jo, está subiendo el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, mucho además, y es que te pueden hacer el año en 2 o 3 meses. Hombre, Y dices, ¿cómo me voy a perder esta ola? ¿Voy a estar yo invertido en mineras de oro o en value, que tengo que esperar, aunque estén baratos? Si ahora mismo la tendencia alcista del Standard & Poor's 500 es clarísima, está yendo mucho flujo de dinero allí, al margen de que esté barato o caro o no. Y eso, claro, eso es una ola a la que muchos surfistas están apuntando, ¿no? yo creo que también hay un miedo a, claro, cuando lleva el inversor escuchando durante 2 años que, bueno, pues que algo está muy caro y algo está muy barato, pero resulta que continúa caro lo caro y barato lo barato, pues entonces tampoco hay un catalizador. O sea, porque claro, yo al final lo que pasa muchas veces con muchos de estos valores que pueden ser interesantes es que te quedas con la idea de, vale, estupendo, pero aparte de precio, ¿dónde está el catalizador? ¿No? Y hablabas hace un momento de las mineras de oro. El oro no lo está haciendo nada mal, no lo está haciendo nada mal, está plano en lo que llevamos de año y plano con respecto al dólar, que se ha fortalecido, pero con respecto al 70% de las monedas fiduciarias está muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí lo que la gente está empezando a descontar es que va a haber un fuerte aumento del coste de capital y un entorno de deflación más que de inflación. Efectivamente, y de hecho por eso muchos tenedores de mineras de oro están vendiendo, ¿no? Yo creo que el oro, bien lo has dicho tú, Daniel, está bastante fuerte porque además está aguantando muy bien el fortalecimiento de los tipos de interés de las TIR de los bonos americanos. Es decir, tienes una tasa de libre riesgo, que es el bono americano a Estados Unidos a 10 años, te está pagando un 4,20%, se ha estabilizado en ese nivel. El euro que no genera flujos de caja no te paga nada, pero sin embargo la gente no lo está vendiendo, ¿no? Claro. Entonces, por un lado puedes descontar, hay una parte del mercado que puede descontar una fuerte inflación, por otro lado que hay otra parte del mercado que ahí yo me inclino, que estaría yo más en ese escenario, que cree que a futuro la inflación va a estar por encima de los tipos de interés, ¿no? A mí me da la sensación de que el mercado lleva ya, de hecho, desde julio del año pasado, aparte del rally del último, descontando una recesión del sector privado en la que se sigue dopando el Producto Interior Bruto con gasto público, porque es que es alucinante, ¿no? El dato de Estados Unidos, 1,5 trillón de crecimiento del Producto Interior Bruto, 2 billones de aumento del déficit, ¿no? Sí, sí, claro, es una cosa alucinante. Sí, pero sí. claro, es que te vienes aquí, en España, el crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,5% acumulado entre 2019 y 2023, 2,3 puntos vienen de aumentar el gasto público y la deuda. Y eso siempre termina con un problema de lo que llamaba Richard Koo, ¿no? De debt deflation, deflación por deuda, ¿no? Estamos dopando la economía, pero la inversión cae, el consumo en términos reales no mejora masivamente, no mejora de manera significativa, de hecho no mejora prácticamente nada, plano en España 2019-2023. Por lo tanto, la mejor manera de prepararse para esa situación es continuar estando invertido, ¿no? Y en renta variable. Sí, sí, seguro, sin duda, vamos. Y también tener posiciones en oro. Además, no hay que olvidar, Daniel, que estamos en un año, por ejemplo, que es el año donde más gente va a ir a votar de la historia. Medio mundo va a votar, elecciones. Hay un cambio, hay tensiones, muchas tensiones geopolíticas también. En cualquier momento pues, puede disparar cualquier conflicto que pueda ir a más. Eso, el oro es un protector contra. Ahí está todo clave. Eso. Ahí está. Hay que tener paciencia, Daniel. Las mineras de oro han caído un 15% desde el 1 de enero, prácticamente sin razón alguna, porque el proceso desinflacionario les beneficia en tanto en cuanto los costes de extracción, de salariales y tal, se reducen, y eso les había penalizado durante muchos años, pero hay una parte del mercado que está buscando rentabilidad y está huyendo de las mineras que no sabes cuándo van a empezar a tirar, ¿no? Yo creo que hay otro factor que a lo mejor es interesante, que es que durante los 2 últimos años ha habido mucho movimiento de dinero
fuera de sectores en donde se percibe por parte de los inversores que hay algún tipo de, digamos, intensivos energéticamente, o intensivos en CO2 o lo que sea. Y eso se está dando la vuelta. Y eso se está dando la vuelta con el cambio de ciclo. Por lo tanto, pues ahí, por supuesto, tienes oportunidades, ¿no? Si tú miras ahora mismo el entorno de los próximos 3 meses, la bolsa europea no está yendo muy espectacularmente, pero no está yendo mal, ¿no? ¿Crees que el proceso de elecciones y todo esto va a generar mucho ruido en el sentido de las bolsas, o crees que va a ser todo lo que digan los bancos centrales? Yo pues, me inclino más por esa. Yo creo que todo depende de lo que hagan los bancos centrales. Sí. Y no tanto incluso si hay inflación o no, más cómo los bancos centrales reaccionan ante esa inflación, ¿no? Y lo hemos visto. Si es que el rally de Navidad fue el catalizador definitivo del Standard & Poor's 500, y simplemente porque los comisarios de la FED, en el famoso gráfico Doppler de puntos, decían que iban a empezar a rebajar los tipos de interés, y ya al mercado le cambió el chip. Luego es verdad que los mejores beneficios empresariales de las Big Tech pues no han puesto freno a esa tendencia, ¿no? Pero en general es clarísimo que el mercado a corto plazo depende única y exclusivamente de lo que la Reserva Federal diga. A mí me pareció muy interesante en los profit warnings, cuando la gente publica resultados que no son los que esperaba el mercado, que son peores de los que esperaba el mercado, significativamente peores en general, que en esos profit warnings hemos visto fundamentalmente empresas de industria y empresas de consumo discrecional, pero de tecnología prácticamente ninguna, muy pocas, ¿no? Eso es importante también. Eso también te está demostrando que el Producto Interior Bruto está muy inflado por gasto público y por deuda, pero que no está tirando la inversión y la industria, desde luego, ¿no? No, ese apunte es muy interesante, y además, bueno, en Estados Unidos el producto, 1/3 del PIB es debido al déficit y a la deuda. Sí. O sea que, es una pasada, ¿eh? Una pasada. Es una pasada. Bueno, no es un... No, es una pasada hasta que vienes a España. Es que, claro, claro, en este programa nos contan siempre lo mal que va Estados Unidos, y lo digo, sí, efectivamente, pero es que aquí somos unos campeones. Bueno, España es un caso aparte, ya sabemos que el segundo país con mayor deuda neta negativa, posición neta negativa financiera del mundo después de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos tiene el dólar, nosotros tenemos a Pedro Sánchez. No, y además no tenemos hegemonía sobre el euro y menos mal, ¿no? Que no podemos controlar el euro, porque si no tendríamos... A ver qué inflación íbamos a tener. Pues probablemente seríamos Argentina ya, seguro, vamos. Las bajadas de tipos que el mercado ya estima para marzo, mi opinión, no sé cuál será la tuya, es que probablemente en marzo no ocurran, que nos vamos a mayo. Por lo tanto, es probable que, desde luego, cuando empiece el proceso electoral en Estados Unidos, la Reserva Federal no pueda bajar los tipos y que nos quedemos en menos de la mitad de lo que espera el mercado. ¿Cómo ves tú eso? Que tiene mucho sentido lo que dices. Que por eso yo digo, comparto tu tesis, que el mercado se ha pasado de frenada con él. De hecho, ya ha dicho Powell, que no va a bajar los tipos en marzo, lo dijo en la última reunión. Claro, si es que no puede. ¿Pero cómo va a bajar los tipos en marzo con los datos de empleo, los datos de crecimiento? Podemos luego desgranar la calidad del PIB, de la inflación y del empleo, que eso ya nos dedicamos los que somos más críticos. Pero con esos datos de titular no se bajan los tipos. No, porque ¿para qué? O sea, si tienes una economía que está yendo bien, ¿para qué vas a rebajar los tipos? Tendrás que rebajar los tipos cuando la economía vaya mal. Claro. O sea, ¿te vas a arriesgar a repuntes inflacionarios yendo la economía a tu favor? Pero si la Reserva Federal está controlando el partido. Claro, no tiene ningún sentido. ¿Para qué te vas a jugar? Exacto. La Reserva Federal está controlando el partido. Me ha gustado mucho esa última frase. Con esa frase nos quedamos y seguimos en Money and Markets. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Los agricultores están en pie de guerra y en la Unión Europea hemos pasado de destruir la industria, ya lo que nos faltaba era destruir también al campo. En el centro de toda esta polémica está esa Agenda 2030 que se ha utilizado de manera torticera para
bueno, pues llevar a cabo una especie de intervencionismo completamente ridículo y desde luego miope. Para hablar de todo ello tengo aquí a mi buen amigo Lorenzo Bernardo de Quirós. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Muy bien. Muy buenas, bienvenido a tu casa. Oye, el campo ya no aguanta más, ¿no? Y ¿qué es lo que ha ocurrido para que teníamos la Agenda 2030, al fin y al cabo, para la gente que nos está viendo, no dejan de ser unos objetivos completamente inocuos, abiertos y tal, reducir la pobreza, no sé qué, no sé cuántos. Pero aquí, como siempre, ha habido un grupo de personas que se ha apropiado de unos objetivos aparentemente inocuos, ¿no?, para introducir unas regulaciones y unos límites absolutamente ridículos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo ves tú que se puede esto empezar a desmontar o por lo menos a mejorar? Bueno, lo que comentas es que es exactamente eso. Los objetivos, los 19 objetivos de la Agenda 2030 son objetivos que podemos compartir cualquiera. Todos queremos reducir la pobreza, todos queremos que el medio ambiente no se deteriore. El problema, como siempre, es fines y medios. Entonces, la Agenda 2030 ha sido absolutamente secuestrada por la izquierda identitaria, que la ha convertido y la ha pervertido para conseguir, en efecto, un mecanismo transversal que no parezca ideológico, Eso es, pero que en el fondo es indiscutiblemente la agenda de la izquierda global. De la misma manera que en los años 90, acuérdate, el consenso de Washington era en esos momentos el dominio de esa agenda por parte, digamos, del proyecto liberal, esto se ha convertido en el proyecto de la izquierda. Y una izquierda que lo está utilizando indiscutiblemente para moldear las sociedades conforme a su ideario. Ya la lucha entre comillas ricos y pobres, el viejo mensaje marxista tradicional ha desaparecido, pero esto es muy transversal, porque todo el mundo quiere un medio ambiente razonable, combatir la pobreza y demás. Y lo que es lamentable en el caso europeo es cómo eso se ha transformado en un enorme proyecto de ingeniería social. Eso es. En un mecanismo de planificación de la economía y de la sociedad por parte, entre comillas, de Bruselas, con el silencio y la complicidad de gran parte de los Estados de la Unión. Y una de las cosas que la gente no entiende es por qué ¿qué interés puede tener, ¿no?, el poder político en destruir la agricultura y destruir la industria? Claro, pues que estás creando clientes rehenes, que estás haciendo una sociedad todavía más dependiente del poder político, que será el encargado de solucionar los problemas que ellos mismos generan. Exactamente. Aquí lo que subyace en el fondo, y yo creo que es fundamental, es, entre comillas, la crisis de las ideologías. ¿En qué sentido? La vieja socialdemocracia se ha quedado sin discurso. No tiene. El modelo está agotado, ya no da más de sí. Y la derecha tradicional ha abandonado lo que era el liberalismo para convertirse en el sostén de lo que no sostenía antes la izquierda, que es un modelo socialdemócrata. Entonces, ante ese escenario, la izquierda convencional, para llenar la falta de contenido que tiene, ha adoptado la agenda identitaria y la agenda radical de la izquierda que no era socialdemócrata. Claro. Y en el caso de la derecha, el abandono de las ideas de la libertad y del capitalismo democrático por parte de la derecha convencional ha abierto el hueco a la derecha alternativa, que en definitiva lo que hace es lo mismo desde el otro bando. Exacto, ¿no? Sí, entonces ese es el drama en una situación como la europea, en el que nosotros, como somos más guays que nadie, estamos comprando con una intensidad extraordinaria ese proceso de ingeniería social. Entonces, uno puede discutir, y yo lo he discutido siempre, y tú también, la PAC y el proteccionismo agrario, que yo creo que es negativo. Ahora bien, la protesta de los agricultores en estos momentos ante esta segunda ofensiva, que no afecta solo a la agricultura, lo hemos visto ya en la industria. Exacto. Es decir, es exactamente el intento por parte de una Comisión Europea que ha comprado la ideología woke, de imponer un modelo que es absolutamente antitético con lo que hace posible la libertad y la prosperidad en Europa.
Claro, porque es que esa es la clave para mí. O sea, porque mucha gente dice, bueno, pero si se cargan la industria, se cargan la ganadería, se cargan la agricultura, entonces, ¿cómo va a funcionar la Unión Europea? Claro, es que, ¿cuál es la pieza del puzzle que te falta para que todo eso concuerde? La destrucción de la demanda y el control de los ciudadanos. Por supuesto, y estamos en lo de... Esto es llegado a la terminología pseudotécnica, por decirlo de alguna manera, es el decrecimiento. Claro. Es decir, lo que tiene que tener clara la gente es que la agenda europea, tal como se está desarrollando, conduce inexorablemente al declive económico y a la bajada del nivel de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Ese es el mecanismo final. ¿Qué sucede? Que eso no se percibe inmediatamente porque somos muy ricos. Y va lento, y claro. El tema va lento, pero en el horizonte del medio y largo plazo, si esto sigue así, Europa se va a convertir en un gran parque temático incapaz de generar riqueza, prosperidad y, por lo tanto, en el bajo imperio romano. Claro. Ya los viejos, ricos, no innovadores y rodeados de bárbaros. Claro, regulando lo que otros crean. Exactamente. Y generando nada, ¿no? Es dramático. Es decir, y sobre todo no hay respuesta a eso. Es decir, la gran ausencia de la respuesta en estos momentos es la rendición ante el discurso identitario y ante el discurso planificador de la derecha convencional en Europa, de la derecha clásica. Claro. Los otros ya sabemos lo que son. Claro. No, si el socialismo, además, es que lo importante aquí es explicarle a la gente que el socialismo no es la redistribución de los ricos hacia los pobres, sino la redistribución desde la clase media hacia los políticos. Y que lo que está ocurriendo en Europa es, primero, criticarlo no es ser antieuropeo, que eso es algo que tú has escrito mucho. Primero, porque criticarlo no es ser antieuropeo. Segundo, criticarlo es defender precisamente ese mercado común para defender la agricultura y la industria, que es el elemento fundacional de la Unión Europea. Ha habido una perversión absoluta del ideal europeo. Sí. Y esa perversión absoluta del ideal europeo, como explicas muy bien, ha sido el paso de lo que era un avance hacia la integración europea a través de las fuerzas del mercado, con cooperación en defensa, en seguridad y en política internacional, entre Estados que compiten entre sí dentro de unas reglas del juego, pero que tienen un objetivo común. Eso ha desaparecido y hemos dado lugar a la creación de un superestado en la Unión, dirigido por unos señores que no representan a nadie. Y que nadie ha elegido. Que no tienen ningún contacto con la realidad. Y que juegan a ser planificadores desde Bruselas de cuál es el modelo del futuro. Y eso es contrario a la esencia europea. La esencia europea ha sido siempre la diversidad. Y esa diversidad es la que hizo grande Europa. Y esto es un uniformismo de corte absolutamente estatista e intervencionista que es antitético con el espíritu europeo de verdad. Nosotros somos los europeístas de verdad. Eso es. Claro, esa es la cosa, que es que el espíritu europeo, la Unión Europea, no está basada en el consenso generado, además, por gente a la que nadie ha elegido. Es decir, que no es ni siquiera un consenso democrático, es una decisión impuesta, ¿no? Como el que decía, como el que se compra una caja de cereales y se encuentra dentro de la caja de cereales un regalo que no ha comprado, ¿no? Claro, es decir, es el nuevo despotismo ilustrado. Yo sí que sé. Exactamente. Yo sí que sé. Le están diciendo, el otro día decía un señor de comisiones obreras, es que los agricultores no son trabajadores. Es que esto es una protesta empresarial. Pero ¿cómo puede haber llegado en este mundo los sindicatos a tener la desvergüenza de decir algo parecido? No, pero los sindicatos, como sabemos muy bien, y además que suena muy mal, explotan a los trabajadores en función de su propia nomenclatura, que viven subvencionados por el Estado y que tienen una representatividad que no obedece a la realidad, porque tenemos una tasa de afiliación a los sindicatos que no llega al 12% y que su única situación de poder es la que les otorgan los privilegios legales, tendrían que tener un poco de pudor. Claro. Pero fíjate la falta de pudor que hay que tener ante una protesta legítima,
como mínimo, decir, bueno, pues oye, hay que analizar, etcétera, no sé qué, no sé cuántos, para nada. Se ha comprado completamente la idea de que para defender el medio ambiente lo que hay que hacer es destruir la agricultura y la industria, que es una estupidez. Es una estupidez de tal calibre. No, pero si además, vamos a ver, y tenemos la experiencia contraria, pues pongamos una caricatura que es una caricatura real. Han sido las economías socialistas las que han sido más letales para el medio ambiente en el mundo, y basta observar el deterioro medioambiental que se produjo en los antiguos países de la órbita soviética. Claro. Es decir, el mercado es el mejor aliado de la naturaleza. Claro. Y es el progreso tecnológico, la capacidad de creatividad del ser humano, la que hace posible y ha hecho posible adaptarnos al desarrollo y al progreso, manteniendo un nivel de vida muy alto y un deterioro del medio ambiente cada vez menor. Claro. Es mentira. No hay en el mundo en estos momentos, no ha habido más superficie en los países desarrollados, por ejemplo, de bosques y tal, que ahora. Claro. Es decir, podemos estar de acuerdo o no con la famosa descarbonización de la economía y tal. Pero si ese es el objetivo, los medios no son los que ustedes quieren hacer. Efectivamente. Es decir, te cargas la industria europea exigiendo la transición inmediata a unas energías que no son ni almacenables y que son intermitentes, y que por lo tanto no son una respuesta a una economía moderna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reducimos el nivel de vida de la gente? Es decir, las medidas, la política climática de la Unión Europea, a quien perjudica es a la gente y a mucha de la gente que la defiende, y sobre todo a la gente con ingresos más bajos. Claro, claro, porque el otro día me decían, el otro día decía yo un cálculo que me dieron los agricultores, ¿no? En el que mostraba que en el kilo de tomates aproximadamente el 48% son impuestos, ¿de acuerdo? Y decía, claro, es que estás metiendo como impuesto el impuesto al CO2, es que el impuesto al CO2 es un impuesto. Es que lo paga usted. Es que es un impuesto. Es que lo paga usted, señor o señora que va al mercado. Igual que es un impuesto encubierto la venta de derechos de CO2. Claro. Si tú restringes la oferta de derechos de CO2, el precio lo subes. Claro. Es decir, es elemental. Y luego lo que comentabas tú también el otro día, que es muy correcto, en los precios del gasóleo. Claro. La cuña fiscal que tienes en los precios del gasóleo son brutales. Reduzca usted la cuña fiscal. Entonces, es increíble que además, ante protestas de este tipo, de los agricultores, etcétera, esta burocracia extractiva lo que hace es constantemente intentar enfrentar a la sociedad civil. Hombre, a los agricultores españoles con los franceses, a los agricultores con los supermercados o con los transportistas, en vez de el que genera el problema, que es el que desde luego tiene la culpa, ¿no? Que es esa política equivocada. Ahora, en positivo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hay que hacer clarísimamente es combatir a la Comisión. Este gobierno que ha hecho las cosas horrorosas, que las sigue haciendo horrorosas y que indudablemente las hará horrorosas, pero el problema clarísimo es la enorme política dirigista y planificadora de la Comisión Europea. Y hay los partidos, por ejemplo, no entiendo, por ejemplo, que el Partido Popular haya soportado un montón de iniciativas que son absolutamente lesivas para la industria, para la economía y para la agricultura y para todos los sectores productivos de la economía europea. Claro. Hay que acabar con eso. Y ese es un combate que, desgraciadamente, desde los países hay que darlo en Europa, porque es donde hay que darlo de una manera sistemática. Claro. Y la respuesta a eso no es la respuesta a la derecha alternativa, que eso es fundamental, es decir, que es proteccionista, que es estatismo de otra manera. Claro. Es decir, hay que recuperar el espíritu liberal de la Unión Europea. Y ese espíritu liberal de la Unión Europea hay que dar la batalla en Bruselas. ¿Quién la va a dar? No lo sabemos. Claro, ahí volvemos a lo que siempre decimos aquí en este programa y siempre que nos permite, que es que hay que dar la batalla de las ideas. Hay que dar la batalla de las ideas. Hay que decirle a la gente que la Agenda 2030 no es lo que te dice Sumar y lo que te dice Podemos o la ultraizquierda, y que la Agenda 2030 además no deja de ser unos objetivos generales y que desde luego los medios no los decide, no los debe jamás decidir un burócrata que siempre cuadra la ecuación destruyendo tu libertad y destruyendo tu prosperidad. Los burócratas
persiguen sus propios intereses, como lo perseguimos cualquier individuo. Y los burócratas persiguen un interés siempre que es más poder a costa de los ciudadanos, más dinero y más presupuestos para sus medidas intervencionistas, y además si esos burócratas, entre comillas, y haciendo un poco de demagogia que toca, no tienen ningún contacto con la realidad, tienen unos ingresos altísimos, libres de impuestos, es maravilloso. Claro. Utilizan la sociedad como un laboratorio. Claro, pero lo malo de utilizar la sociedad como un laboratorio es que los conejillos de Indias en esta Somos situación nosotros. somos los ciudadanos, y sobre todo yo creo que tú has dicho una cosa que me gustaría resaltar, es que los que peor salen de estas medidas intervencionistas son los propios que fingen defender, ¿no? Siempre pasa eso. Es decir, yo estoy harto del uso, abuso de eso de las capas más vulnerables. Las capas más vulnerables son las víctimas absolutas de las políticas intervencionistas. Absolutamente. Y lo tenemos más claro que el agua. Entonces, la fórmula de ayudar a esas capas vulnerables no es con subsidios y transferencias, sino es creando una sociedad que les permita y les dé oportunidades para prosperar por sí mismos. Claro. Entonces, estamos creando un sistema en el que esos vulnerables se están convirtiendo en, por decirlo de alguna manera, en siervos de la gleba de los nuevos señores feudales burócratas. Claro, en realidad, lo que te decía, la razón por la que esta gente tiene como objetivo destruir la agricultura y destruir la industria es que convierte a clientes rehenes. Y la agricultura, la ganadería, está en el centro del ataque por una sencilla razón. Lo que ven es que no los pueden controlar, porque como son pequeñas empresas que son fundamentalmente autónomos, microempresas, etcétera, claro, no es algo que puedas llegar con el BOE y llegar y ya no les pueden engañar. Ya no les pueden engañar con esto, y esta es la pregunta. Claro, a ellos, a los agricultores, a los ganaderos, se les ha engañado durante años con la siguiente propuesta. A usted le vamos a crujir a impuestos y a usted le vamos a crujir a regulaciones, pero no se preocupe que también le vamos a crujir a los otros, así que a usted le va a ir bien, y ya no les engañan. Es que eso es muy importante. Vamos a ver, ya no hace falta, como en los viejos tiempos, controlar la economía nacionalizando, eliminando la propiedad privada. La propiedad la puedes destruir a través de impuestos, regulaciones, y si además esas regulaciones y esos impuestos los vendes, como hacen siempre, de la persecución de causas nobles, grandes sectores de la población ni se enteran. Claro. Y es exactamente donde estamos. Aquí hay la izquierda europea y, por supuesto, la española, quiere destruir el sistema económico y de vida que tenemos. Claro. Y estos son los medios para utilizarlo. Claro, efectivamente. Y, desde luego, como no se soluciona en ningún caso, mis queridos amigos, es cayendo en el error de convertirte en el socialista light. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Muchísimas gracias, Lorenzo. A ti, Daniel. Gracias por venir siempre. Ya sabes que Es estás un en placer. tu casa. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo. Hola Daniel, hoy para Money and Markets traigo algo que preocupa enormemente. Te voy a hablar un poquito de las comunidades autónomas y de cómo van a cerrar su gasto durante este año, que va a terminar en casi 250.000 millones de euros en total, sin contar la deuda y todo lo que se llaman activos y pasivos financieros dentro del dato que te estoy dando, porque eso se reporta aparte por la Intervención General de la Administración del Estado y todavía no ha facilitado datos. Bien, este incremento de este número de 250.000 millones supone un incremento del 4% con respecto al año pasado, a pesar de que el ingreso también ha crecido prácticamente lo mismo, es decir, en todos sus aspectos, con lo cual su déficit más o menos se va a mantener parecido al del año anterior, sin cambios sustanciales. Con una cosa que preocupa, y es que van ya a llegar a 102.000 millones de euros en gastos de personal, con un incremento muy cercano al 6%.
Tenemos las comunidades autónomas que se gastan 250.000 millones. El otro día hablé de la Administración Central del Estado que se gasta 323.000 millones de euros. Es cierto que hay partes que están cruzadas unas con otras, con lo cual, por consolidación, no van a sumar entre las dos casi 600.000 millones, van a sumar un poquito menos, pero es que estamos en una absoluta locura del gasto. 323.000 millones de la Administración Central, 250.000 las comunidades autónomas. Nos faltan sumar los 220 y tantos mil, casi 230.000 que se va a gastar la Seguridad Social. Nos falta sumar los organismos autónomos que dependen de la Administración del Estado. Nos faltan sumar las diputaciones, nos faltan sumar los cabildos, nos faltan sumar los ayuntamientos. ¿A dónde vamos a llegar en el gasto público? Pero es que además, el dato último que ha publicado el Tesoro español es que la Administración Central del Estado, el negociado de Pedro Sánchez, ha necesitado endeudarse en 104.000 millones de euros desde enero del 2023 a enero del 2024. Hemos cogido un ritmo en el cual no hay ningún control. La única preocupación que tiene este gobierno y todos sus ministros es mantener al presidente en la Moncloa a costa de lo que sea. Pero es que a costa de lo que sea nos hemos calzado 104.000 millones de euros en deuda para poder pagar los gastos que tenemos. Es decir, que ¿cómo es posible que estemos endeudados en 12 meses? 104.000 millones de euros, siendo el año récord en los ingresos. Pues algún día habrá que hacer una auditoría, ¿verdad, Daniel? Habrá que encargar a gente de fuera, que mire muy bien en qué se han gastado todo el dinero los señores del gobierno, porque esto es tremendamente preocupante, pero muy serio, ¿eh? Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que esto no se puede permitir y hay que informar a los ciudadanos de lo que está pasando. Nos vemos el lunes de la semana que viene en tu programa de Money and Markets. Espero que a todos tus gente que te sigue y que ve tu programa le haya gustado este vídeo que he preparado especialmente y con mucho cariño para ti, para tu programa y para todos ellos. Nos vemos. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y vamos a hablar de uno de los riesgos que puede generar importantes problemas en la economía mundial. Mucho se ha hablado en estos años de la intervención de los bancos centrales, de lo que han evitado la crisis, etcétera, pero mientras tanto se van generando problemas y problemas importantes precisamente por la política monetaria equivocada, por ese exceso de liquidez y esos tipos ultra bajos. Y uno de los grandes problemas se generó en el sector del inmobiliario comercial. El nivel de la burbuja en el sector inmobiliario comercial es muy importante y amenaza la banca y la economía mundial. Fijaos en este primer gráfico. En este primer gráfico, cortesía de Green Street, lo que nos encontramos es el desplome del precio del inmobiliario comercial en las principales ciudades del mundo. Estamos hablando que en Praga alrededor del 25% y de ahí a menos 60%. Fortísima caída del precio, del valor de los activos de inmobiliario comercial en la mayoría de los países del mundo. El mundo está cambiando la forma en la que consumimos y se había creado una gigantesca burbuja mantenida por los tipos bajos y la enorme liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Al desplomarse el precio de estos activos comerciales,
muchos de los activos que tenían los bancos en residencial comercial, al estar muy apalancados, pierden completamente su valor, incluso con una bajada que se mueve entre el 20 y el 60%, porque estar tan apalancado genera una destrucción del equity, de la parte que es capital, gigantesca. Este es un problema muy importante que está llegando, fijaos, a otras partes de la economía y desde luego que permea al sector financiero. Fijaos en el siguiente gráfico porque es muy importante. En este gráfico lo que muestra es cuál ha sido el desplome del sector comercial, esto es del Fondo Monetario Internacional, el desplome del sector inmobiliario comercial, que es el sector inmobiliario comercial, los centros comerciales, tiendas, oficinas, etc. Atención a la bajada 2022-2023. Claro, con un nivel de apalancamiento muy alto y un nivel de tipos muy bajo, todo eso se disfrazaba como que no pasaba nada. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que empiezan a subir los tipos y la liquidez es menor, saltan los sectores más apalancados y más agresivos. ¿Puede ser esta la próxima burbuja que genere una crisis financiera? De momento nos dicen que es difícil. Vamos al siguiente gráfico porque nos explica elementos importantes. Aquí tenemos el importantísimo nivel de digamos, bancarrotas o de impagos generados en el sector residencial. Bien, pues aquí lo que nos muestra es que eso puede generar un problema muy importante en el sector bancario, pero, ojo, de momento es contenido, supone un porcentaje muy pequeño de los activos de la banca a nivel global, pero por supuesto va a requerir que muchos bancos, ya lo hemos visto en Japón, lo hemos visto también en Estados Unidos, muchos bancos van a tener que cambiar sus resultados y por lo menos hacer fuertes provisiones para este elemento para que no se convierta en un factor que, como la subprime, genere una crisis financiera. De momento ese riesgo es pequeño, pero cuidado que el residencial comercial puede ser un problema de mucho mayor calado a lo que parece de momento. De momento parece contenido, de momento se puede solucionar con provisiones, pero ojo con esto que puede dar importantes problemas. ¿Por qué? Vamos al último análisis. ¿Por qué? Porque aquí lo que está el mercado entero obsesionado es con la bajada de tipos, bajada de tipos, bajada de tipos. Tiene que bajar tipos y si bajan tipos, entonces el problema del residencial comercial, el problema de los bancos regionales, todo esto se va a disfrazar si se bajan los tipos y se vuelven a hacer expansiones cuantitativas. Ojo, porque el último dato de inflación de Estados Unidos no justifica una bajada de tipos. ¿Por qué? Uno, de todos los precios de diciembre subieron todos excepto 3 de los que están en la cesta del IPC. Número 2, porque la inflación no está reduciéndose a la velocidad a la que debería y de hecho está repuntando ligeramente. Muy importante también, ¿por qué? Porque además la inflación subyacente no está reduciéndose como debería. De hecho, es que la inflación subyacente debería estar muy por debajo. Estamos hablando de un 50-60% por debajo de donde está ahora mismo. Por lo tanto, ojo, porque la Reserva Federal tiene que elegir entre inyecciones de liquidez y bajadas de tipos para disfrazar los problemas generados en el residencial comercial, en los bancos comerciales, en los bancos regionales norteamericanos y en los excesos de burbuja en varios activos, o la inflación. ¿Qué va a elegir? No lo sabemos, no lo sabemos. De momento, los bancos centrales lo tienen muy claro. La prioridad absoluta es el control de la inflación. Por lo tanto, la probabilidad de bajadas de tipos no es tan alta y por lo tanto también la probabilidad de que problemas como el del residencial comercial en algunos mercados se mantenga no es tampoco pequeña. Vamos a prestarle muchísima atención a todos estos elementos en los próximos programas y a todos ustedes sigan defendiendo la libertad. Open Call 2024. Vuélvete máster de tu futuro.
Master of Finance y Master in Management